con lo que yo he pedido. Yo he pedido pago europeo, ya, de justamente por la explotación de sus yacimientos. La diferencia es astronómica. Por eso es que genera la indignación, en este caso en el país, ¿no? Una explotación desmedida y con pocos rendimientos para las arcas, para el erario peruano, ¿ok? Entonces, al explotar ese escándalo, los militares deciden, en este caso, ya ejecutar un plan. Ahora, no es un plan que fue desarrollado de la noche a la mañana, no. Fue ya tuvo una planeación y en este caso se tuvo que dar en un contexto ya donde, en este caso, la situación ya se tornaba bastante inestable, ¿no? Ahora, con el inicio del régimen militar en 1968, se devuelve en este caso la iniciativa política al Estado, ¿ok? Recordemos que hasta antes, normalmente los gobiernos, en cuanto a política económica, transitaban en el libre mercado, ¿no? Y con una predisposición a las empresas extranjeras. Fue en este marco que marcó en este caso los cambios, ¿no? Desconcertando en este caso a los actores sociales que al comienzo solo atinaban a preguntarse cuál sería la siguiente movida de los militares. El programa de reformas del país, ¿no? En este caso, según algunos, no correspondía a los intereses de un carácter de un grupo social específico, ¿ok? Yo digo a que el carácter del gobierno militar fuera uno de los temas de discusión constante, a veces estéril, o sea, a veces infructuoso, ¿no? Entre los intelectuales de izquierda. Y en todo caso también de otras tendencias. ¿Por qué? ¿Ya? Porque no había las continuas reformas no daban signos de una orientación específica. ¿Ok? Como les decía, era un gobierno que implementaba medidas de larga data de la izquierda, pero en este caso, por ejemplo, a los izquierdistas que no estaban de acuerdo con el gobierno los deportó. Entonces, y así, entonces pues lo que era muy difícil a nivel académico poder definir la orientación del gobierno. Es más, ellos mismos decían, ¿no? No somos ni capitalistas ni comunistas, somos nacionalistas. Entonces, descifrar ese concepto nacionalista fue lo que en este caso les fue muy complicado para los intelectuales del momento. Es así que el gobierno encarnaba un proyecto autoritario de modernización dirigida. Para muchos intelectuales de la izquierda peruana, ¿no? Fue en este caso un motivo de apoyo al gobierno de Velasco, pero de manera parcial o total. Un ejemplo de este tipo de apoyo fue el simbólico y sorpresivo del sociólogo Carlos Delgado, quien tuvo una estrecha vinculación con Maya de la Torre. Él fue considerado su ideólogo oficial y era quien asesoraba o directamente le escribía los discursos al presidente Velasco. Otros intelectuales creyeron en la viabilidad de lo que en el extranjero comenzó a denominarse el experimento peruano y colaboraron de maneras diversas con el avance de las reformas. En cuanto a lo económico, fue un modelo que implantó de tipo primario exportador, basado en la exportación de materia prima, debido a que la base industrial y la producción del mercado interno dependían de las importaciones para el consumo de la creciente población urbana. El gobierno militar representa uno de los momentos más altos de política de industrialización por sustitución de importaciones. Las importaciones fueron gravadas con altos impuestos o algunas simplemente prohibidas, a fin de que no compita con la producción local. Pues ahí marca, por ejemplo, uno de los principales objetivos del gobierno militar, que era en este caso
promover la producción nacional, que era incipiente, dependiente en este caso de insumos del extranjero. Entonces, la idea era no marcar, o en este caso, acelerar el que es la creciente producción local. Porque le decía, las familias de poder, las familias en este momento, de ese entonces, elitistas, ya, que fueron afectadas por la expropiación promovida por la reforma agraria, en muchos casos trasladaron sus inversiones hacia, en este caso, hacia la producción local. O sea, es un mito en este caso, es un mito y lo vamos a ver, espero que se pueda dar cuando veamos otro fragmento de la Revolución de la Tierra. Ya es un mito en este caso que decir de que la élite de alguna manera sucumbió ante la reforma agraria, ante las reformas del gobierno militar. No fue tanto así en realidad. Ellos en algunos casos pudieron sobrevivir a las circunstancias. Les marcaba, por ejemplo, dos familias de esa élite, ¿no? Los Romero, los que son actualmente dueños del Banco de Crédito, y los Brescia, que son accionistas actualmente del BBVA, por ejemplo. Tenían haciendas, se expropiaron, pero en este caso sus inversiones las trasladaron, por ejemplo, al área de la construcción, que en este caso recibía beneficios por parte del gobierno militar, ya por la idea de promover la producción local. Entonces, lo que actualmente, si hay alguna familia elitista que se va quejando de la reforma del gobierno, es porque no supieron en este caso trasladar sus inversiones a otras donde podían tener mejores ingresos. En muchos casos, ¿no? Todo es de cada situación es individual, ¿no? Ahora, en cuanto a las reformas, en la semana anterior vimos la reforma educativa, por ejemplo, ¿no? Y el estatuto de la prensa, pero la que de alguna manera es la más marcada y de la que siempre uno se acuerda es la reforma agraria. Les había dicho de que era un proyecto que nunca pudo salir a la luz, nunca fue promulgado, obstaculizado constantemente, ¿no? Pero no es que fuera un proceso que terminó con el gobierno militar, no. Fue en este caso un proyecto que ya estaba en el ambiente político, solamente que en este caso el gobierno militar lo implementa, que es lo que no pudieron hacer en este caso ante gobiernos como el de la UNDE, por ejemplo. La reforma era una antigua demanda, ¿no?, por varios sectores sociales, ante el hecho de una desigual distribución de la propiedad de la tierra en el país y la situación de aguda miseria en el campo, como lo vimos en la sesión anterior en parte del fragmento del documental que les hice ver. Una pequeña minoría, muchas veces rentista, poseía la mayor cantidad de tierras cultivables. Entonces, la ley de reforma agraria del 69 contemplaba no solo la expropiación de los latifundios tradicionales de la sierra, tan enormes pero poco productivos, sino asimismo a las capitalistas plantaciones de la costa. O sea, no solamente fue expropiaciones de tierra en la sierra, sino también en la costa. Hasta 1979 fueron expropiadas 9.1 millones de hectáreas de los 30 millones de tierra cultivable en el país. El número de fundos afectados fue aproximadamente de 16.000. El 24 de junio del 69, con motivo del Día del Indio, el gobierno militar decretó la ley de reforma agraria. Los campesinos recibieron las tierras, aunque sin tomar la administración. Ojo, recibían la tierra, pero en ese caso la administración de la misma no pasaba por sus manos. Esta administración quedaba a cargo de tecnócratas y algunos militares, activos o retirados. Más tarde se impusieron sistemas colectivos de tenencia, como las sociedades agrarias de interés social, las SAIS,
y las cooperativas agrarias de producción social, las CAPS. Se estableció lo que hoy actualmente conocemos como el Día del Campesino, ¿no? El 24 de junio, o sea, el Día del Indio, que fue en este caso el 24 de junio en ese momento, luego del régimen de Velasco, se instituye el Día del Campesino. La expropiación, o sea, la quita de las tierras, comprendía no solamente en este caso la quita de la misma, sino también se quitaba la maquinaria, el ganado, las instalaciones y los civiles. Se contempló una indemnización a los propietarios. Estos debieron aceptar frecuentes subvaluaciones de sus dominios, un pago mínimo en efectivo y el resto en bonos de deuda agraria, ¿no? Quedan en este caso compromisos de pago. Me imagino, si está contigo. Ya, ok, entonces, en su conjunto, tanto la expropiación de la IPC en el 68 como la reforma real del 69 provocaron la protesta del gobierno estadounidense, ¿ok? Que cortó, o sea, ante ello, cortan los créditos y amenazó con paralizar todo tipo de inversión a la economía peruana. Además, suspendió la venta de armas al Perú, lo que llevó al régimen militar a entablar relaciones con el viejo enemigo de los Estados Unidos de ese entonces, la Unión Soviética. ¿Ok? Y a partir, en ese caso, de esta relación forzada, es donde hay más, se entabla mejores relaciones con, en este caso, con un régimen que al inicio, en este caso, Velasco marcó distancia, ¿no? Se produjo, en este caso, las crisis de las cooperativas azucareras, desapareció la oligarquía rentista. Así, debido a la carencia de tecnología moderna, aunado a la falta de criterios administrativos, la productividad de las cooperativas y sociedades se redujo de una manera drástica. Eso sí, también es una de las, y señala, ¿no? Una de las deficiencias de la reforma agraria, porque no puede tampoco, o sea, era necesario, sí, era necesario en este caso, de casi en efecto a una élite que producía poco en grandes territorios. Pero el problema es que no se le dotó a los que recibieron la tierra, en este caso de la tecnología para poder aprovechar sus productos, ni tampoco en este caso una capacitación administrativa. ¿Ok? Entonces se pierden sus esfuerzos. Peor aún cuando en este caso el régimen de Morales Bermúdez, el que siguió a Velasco, simplemente lo dejó de lado. También hubo una reforma en la pesca. En marzo del 71 se promulgó esta ley, alegando que son dominio del Estado las especies hidrobiológicas contenidas en el mar territorial. ¿Qué andas? ¿En qué andas? Entonces, ¿por qué te dio ahí? ¿Qué cuaderno tienes ahí en la carpeta? Ya, déjalo ahí, quietecito. Ya, quietecito, déjalo. Porque te voy moviéndote por aquí, por allá. ¿Ya? Que te deja, no, quietecito. Y ahí escucha. Ya, entonces me decía, ¿no? Entonces, en el 71, la ley que reforma el sector pesca, ya alega que en ese caso son de dominio del Estado los recursos hidrobiológicos, o sea, los peces, ¿ya? Entonces, también definió la actividad pesquera como un proceso que comprende las fases de investigación, extracción, transformación y comercialización. Y se estableció como objetivos fundamentales de dicha actividad el óptimo aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, la alta productividad, la elevación del índice nutricional de la población y la justa distribución de los beneficios económicos. Así, Velasco obtuvo el control estatal
de las exportaciones pesqueras. Para esto crea la empresa Pesca Perú. Posteriormente, luego del colapso de la producción de harina de pescado basada en la choveca, el sector entero terminó o pasó a manos del Estado en el 73. En la reforma industrial, con esta ley, se declaró de preferente interés nacional el desarrollo industrial permanente y autosostenido, considerándolo primordial para la transformación socioeconómica y esencial para garantizar la efectiva independencia económica del país. Por esta reforma es que los grupos oligárquicos, que en este caso fueron expropiados, pasaron sus inversiones a la industria, porque aprovecharon que en este caso lo que necesitaba el régimen militar para poder legitimizarse era, en este caso, mostrar evidencias de un avance industrial. Es por ello que, digamos, por eso que se dice, no fue del todo revolucionario en este caso el régimen de Velasco. Impulsó reformas, pero si lo comparamos con las reformas que se pudieran haber hecho en gobiernos anteriores, pues esas fueron demasiadas. Y fueron muy evidentes, ¿no? En favor, en este caso, de las mayorías. También pretendió mejorar, en este caso, las condiciones del trabajador mediante la creación de comunidades industriales. Estas comunidades representaban a los trabajadores y señalaba una participación progresiva de todo el personal de la empresa en la propiedad. O sea, lo que en la medida de lo posible lo que pretendía era que los trabajadores fueran parte, ¿no? O tuvieran, en este caso, parte de la propiedad de la empresa, ¿no? Una idea surgía en este caso adaptada, del socialismo utópico, que el proletariado, en este caso, fuera el dueño de los medios de producción. Una similitud, ¿ok? Entonces, la idea velazquista era que se tuviera una participación progresiva en la propiedad de la empresa y en la gestión de la misma, hasta llegar al 50% de las acciones y del directorio. Así se crearon empresas de corte estatal, ¿no? En donde la participación era conjunta entre el gobierno y los trabajadores. En cuanto a la reforma minera, se intentó conseguir el monopolio de los minerales y para lograrlo, en este caso, los yacimientos mineros más importantes fueron expropiados, desalojando a empresas extranjeras como la Cerro de Pasco Corporation, la Marcona Mining Company, ¿no? Se crearon empresas estatales como Minero Perú, Centromin Perú o Hierro Perú. Esto generó el aumento burocrático y costos excesivos. Algunas inversiones extranjeras, sin embargo, no llegaron a ser tocadas. O sea, no fue una expropiación total en cuanto a la minería. Por ejemplo, la Southern Perú Copper Corporation no fue tocada. Finalmente se realizó la estatización de las empresas, con lo que se buscaba controlar las actividades para el desarrollo industrial. De esta manera se crearon empresas estatales como por ejemplo Petroperú, que actualmente todavía continúa, Sider Perú, Compañía Peruana de Vapores, que se encargaba del transporte marítimo, Entel Perú, que actualmente es la tristemente telefónica, Electro Perú, ¿no? Que actualmente es Enel, Enafer Perú, que le correspondía a la administración de los ferrocarriles, y Aero Perú, que actualmente ya no existe, ¿no? La consecuencia de estas estatizaciones, en este caso, en muchos, sí se marca, sí hay cierta ineficacia en el manejo de las empresas, que obligaba, en ese caso, al Estado a subsidiarlas, ¿ok? Y finalmente su privatización. Sin embargo, esto hay que también hacerlo notar, el hecho de que hayan pasado a manos privadas no quiere decir que estas empresas no hayan dejado o hayan sido más eficientes, sino en este caso comprueben o pregunten
cómo nos trata, por ejemplo, la compañía Enel, que nos eleva cuando quiere, por ejemplo, la tarifa de la luz. O, por ejemplo, en este caso, Aeroperú, que pasó a manos mexicanas, si es que la memoria no me falla, lo que fue, la compró Aeroméxico y entre otros, actualmente desaparecida. Entonces, si bien sí, es evidente que hubo un mal manejo de estas empresas estatales, el hecho de que hayan pasado a manos privadas no ha cambiado o no ha hecho que estas empresas hayan logrado algún tipo de eficacia, ¿no? En el plano internacional, o sea, cómo fue la política externa del velasquismo, ya como les había adelantado anteriormente, se entablaron relaciones comerciales y de asistencia militar con la Unión Soviética, ¿no? Cerrado en este caso las relaciones con los estadounidenses, en este caso se abrió el lazo con los soviéticos. También hubo relaciones diplomáticas, ¿no? y de cooperación internacional con otros gobiernos progresistas como el de Salvador Allende en Chile, Héctor Cámpora en Argentina o el mismo Fidel Castro en Cuba. Nuestro país en este caso tuvo un rol protagónico en el bloque mundial del tercer mundo. Por ejemplo, en Lima se realizó la Asamblea de los Países No Alineados, ¿ya? Que lo vamos a ver posteriormente en Historia Universal, ¿no? El movimiento de los países no alineados, ¿no? Que eran aquellos que eran neutrales durante el periodo de la Guerra Fría y no marcaban una preferencia ni con el bando capitalista ni con el bando soviético o comunista. El régimen militar, como les decía, entabló íntimas relaciones comerciales y de asistencia con la Unión Soviética. O sea, cerrado en este caso los caños por un lado, abrió otros. Inicialmente, en este caso, la proyección velasquista no era entablar relaciones con la Unión Soviética, pero se tuvo que hacer a medida de que Estados Unidos cortó todo tipo de relación con el gobierno de Velasco Alvarado. Entonces, de la Unión Soviética, por ejemplo, llegaron tanques, aviones, autobuses rumanos, motocicletas checoslovacas e instrumental médico húngaro, o sea, todo tipo de fabricación de Europa del Este. También se inició el proceso del Pacto Andino, que era todo un tratado de integración económica y geopolítica de los países de la cuenca del Pacífico Sur, suscribiéndose así el Acuerdo de Cartagena. Los iniciales fueron Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela y Chile. Posiblemente Chile se sale del pacto y después Venezuela. ¿Cómo termina la primera fase del gobierno militar? Pues el gobierno tuvo muchos problemas. Las reformas planteadas eran a largo plazo. ¿Qué? A ver, te decía. ¿En qué andas? Porque estás ahí haciendo algo. Estoy en casa. Sí. Tienes que estar. Ya, entonces decía, el problema era que las reformas eran de largo plazo, ¿ok? Entonces, cuando eran reformas de largo plazo, entonces en el mediano y en el corto plazo no vas a ver muchos cambios. Y la gente lo que decía eran cambios. Entonces, eso fue mediando en este caso la legitimidad del gobierno de Velasco, ya aunado en este caso lo que según algunos analistas hablan de su personalismo, es decir, era la imagen de él omnipresente, ¿no? Los conflictos laborales también, en este caso, sucedieron por el aumento del costo de vida, la crisis del petróleo en el 73 en Oriente Medio, el surgimiento en Latinoamérica de gobiernos militares de derecha, en Chile, en Bolivia y Argentina, también en este caso repercute en
Velázquez porque ya no tiene esa misma cooperación internacional. Caído, por ejemplo, el gobierno de Allende, Pinochet, pues en la vida iba en este caso a mantener relaciones con el Perú, por ejemplo, ¿no? Y así. En febrero de 75 se produce una huelga de miembros de la policía que manifestaron de alguna manera el descontento social. Se produce el incendio y el saqueo de Lima. Con motivo del aniversario de la reincorporación de Tacna en el 29 de agosto, Francisco Morales Bermúdez, ministro de Economía de ese entonces, viajó a dicha ciudad debido a la enfermedad que mantenía en reposo a Velasco. Él sufrió un aneurisma aórtico, ¿no? Lo que después, por ejemplo, hizo, se le dificulta más con la diabetes que él padecía, por lo cual, por ejemplo, le amputan una pierna. Entonces, ahí es donde ya no tiene más fortaleza de seguir gobernando. Eso hace que en ese caso Morales Bermúdez no esté al mando del Tacnazo, o sea, ya un golpe militar a Velasco. Y él termina por aceptar los hechos, falleciendo en el año de 1977. Y a partir de ahí ya se produce en este caso la segunda etapa del gobierno militar que encabezaría en este caso Francisco Morales Bermúdez. Bien, pues hasta aquí en este caso la sesión que nos corresponde ya a la segunda parte, ya los años finales del régimen Velázquez. Entonces, en un momento más voy a mandar el enlace para poder desarrollar ya el repaso que corresponde a esta sesión.